Aida Sosa. Viceministra, ¿me escucha ahora? Buenas noches. Sí, ahora sí, Santiago, buenas noches. También un saludo para Sani. Viceministra, ¿qué implica esta aprobación? Y arranco preguntando, ¿cuál es la calidad de la certificación por la que Paraguay estaba aguardando que México dé luz verde? Y ya hace rato habían dicho ustedes desde Dinavisa, de hecho también en su momento, hasta que no se tenga la aprobación por parte o de México o de Brasil, nosotros no vamos a utilizar. ¿Qué implica en términos técnicos, prácticos, esta autorización? Bueno, nosotros esperábamos la autorización de una entidad regulatoria de alto nivel que es, digamos, de esta manera catalogada por la Organización Mundial de la Salud. Son ellos las que califican a las entidades regulatorias de medicamentos y le otorgan esa calidad de alto nivel. Entonces, entre estas tenemos, por ejemplo, a la FDA, tenemos Anvisa, tenemos ANMA de Argentina, la COFEPRIS de México, también la entidad regulatoria de Chile, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, según esa normativa, nosotros al tener la aprobación o la autorización para el uso de emergencia de alguna entidad regulatoria de alto nivel, o puede ser cualquiera de estas que te cité, ya la Dirección Nacional de Dinavisa puede también sugerir la autorización para el uso de emergencia, porque estas entidades que mencioné como ejemplo cuentan con la calificación de alto nivel. Entonces es por eso que estábamos esperando la de Anvisa, que no se dio porque hicieron algunos reparos, que tampoco, quiero aclarar que no es una cuestión definitiva. Claro. Ellos luego vuelven a hacer una revisión, el fabricante tiene que aportar la documentación probablemente que ellos solicitaron, entonces ellos lo volverían a revisar. Ya la dio México, ahora la dio la COFEPRIS, también tengo entendido que ANMAT está evaluando la posibilidad de dar autorización de uso de emergencia. Nosotros esperábamos que alguna de estas entidades regulatorias dé la autorización para nosotros poder iniciar la inoculación de estos biológicos como parte de nuestro plan de vacunación. Doctora, consulto porque evidentemente será parte de una pregunta que mucha gente tendrá en su casa también. ¿Por qué para nosotros tiene peso de autorización y de luz verde esto que decide México y es superior incluso al peso de la denegatoria que tuvo por parte de Brasil? ¿Cuál es la garantía que nos da México que no nos genera duda a partir de lo que hace Brasil? No sé si me explico. Sí, todas estas entidades tienen, digamos, condiciones que cumplir para ser catalogadas como de alto nivel. Y también todas tienen una normativa que seguir, o por darte un ejemplo, un checklist que tienen que completar para poder dar la autorización a ya sea medicamentos o biológicos o insumos, ¿verdad? Bharat Biotech habrá cumplido, sí, con México, con todos los requisitos que México solicitaba, y no lo habrá hecho de esta misma manera con Brasil. No te puedo decir exactamente qué fue lo que pasó con Brasil, porque el relatorio en sí todavía no lo tenemos, o sea, no lo tiene Dinavisa, que es la entidad encargada de analizar estas documentaciones, ¿verdad? Pero decir de que COFEPRIS o ANMA o cualquier otra entidad de la autorización del uso de emergencia, podemos hablar de que se cumplió con todos los requisitos que necesitan y que están estandarizados para que estas vacunas puedan, o cualquier biológico o cualquier medicación pueda ser autorizada para su uso. Doctora, una vez que ya está entonces la luz verde por parte de esta entidad regulatoria de México, COFEPRIS, en este caso, ¿qué paso más hay que dar aquí en Paraguay? Queda, tengo entendido, todavía un trámite burocrático antes de que efectivamente se pueda empezar a aplicar la vacuna. Sí, Dinavisa estaría mañana, como quien dice, liberando estos lotes por un proceso, digamos, administrativo que se tiene que dar. Una vez que esto se dé, ya se estarían distribuyendo a las regiones sanitarias para continuar con el plan de vacunación. Doctora, para entender un poco el mecanismo que se utilizó para la producción de esta vacuna en particular,
es una vacuna de virus inactivado. ¿Qué significa eso, doctora? ¿Y para qué franja es segura la aplicación de esta vacuna según las investigaciones que se hicieron? Sí, el llamar de que es de virus inactivado implica que no estamos el vector viral, que como ejemplo es la Sputnik o es la AstraZeneca, no son inoculadas dentro del organismo para la liberación o para la generación de los anticuerpos. Estas son, digamos, como que de virus inactivado, y la reacción que tienen es de generar también anticuerpos, pero por otro mecanismo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta plataforma de virus inactivado? Que pueden ser utilizadas, por ejemplo, en personas inmunodeprimidas o con insuficiencia, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas de esto, hacer de virus inactivado. Es otro mecanismo que utilizan para la generación de anticuerpos, que hace que el organismo, digamos, reaccione de una manera diferente para la generación de anticuerpos. Doctora, la característica de esta vacuna permite que sea suministrada con seguridad a adultos mayores, que es la franja a la que llegaríamos con estas dosis. Sí, están autorizadas también fueron utilizadas ya en adultos mayores por encima de 60 años. ¿Y son estas entonces las vacunas que llegarían a la primera tanda de adultos mayores, doctora? Sí, serían estas las que estaríamos utilizando para la primera tanda de adultos mayores, que pretendemos hacerla en los hogares de adultos mayores, que son los que están, digamos, confinados, por llamarlo de alguna manera, y también para los adultos mayores que se encuentren en sus hogares propios, sin posibilidad, o que estén encamados o con alguna discapacidad que les impida llegar luego a un vacunatorio. Entonces empezaremos por ese grupo poblacional. Entonces, doctora, ¿ya tienen que empezar a inscribirse? A este grupo que se encuentran en los hogares de adultos mayores y que están en sus propios hogares y que están censados por las unidades de salud de familia, estas llegarán sin inscripción, las brigadas móviles estarán llegando y allí les irán vacunando a todos y serán registrados en el registro nominal como ya vacunados directamente. Doctora, hay muchos adultos mayores que están aislados, pero en sus propias casas, que no están recibiendo casi visitas de sus nietos, de sus hijos, pero no están en ese registro. Y tengo entendido que van a empezar a manejar por edades, ¿verdad? Los más grandes primero. Sí, así mismo. Los más grandes primero serán, primero, como les digo, iniciaremos por los hogares de adultos mayores y por los que se encuentran encamados o con discapacidad. Luego, y también iniciaremos a la par el registro de los adultos mayores de 80 años para arriba. Luego se habilitará el registro para los de 80 y 70, posteriormente los de 70 a 60. Y también el calendario de vacunación en los puestos, en los vacunatorios, irán realizándose de esa manera, ¿verdad? Primero los de 80 para arriba, luego los de entre 80 a 70 y luego 70 a 60. Doctora, ¿desde cuándo van a poder empezar a distribuir estas vacunas Covaxin? Y estamos ya queriendo distribuirlas el jueves a las regiones sanitarias. ¿El jueves empezarían la distribución para arrancar la vacunación cuándo? Si no es el mismo jueves, la estaríamos iniciando el viernes. ¿Parte del personal de Blanco recibiría también estas dosis? Sí, actualmente tenemos un promedio de 75.000 aproximadamente registrados, autorregistrados de manera voluntaria en la plataforma, y tenemos como 45.000 ya vacunados del personal de salud, ¿verdad? Entonces nos quedarían en promedio, veremos cómo hoy se cierran a las 22 horas de vuelta todo nuestro registro de vacunación, pero quedarían aproximadamente unos 30.000 o un poco menos a ser vacunados, que estaríamos
dándole continuidad con la Covaxin. Claro, a ver, para entender un poquitito, doctora, porque parte de ese número que ustedes tienen hoy de personas vacunadas, podemos buscar incluso ese último número para proyectarlo, del personal de blanco estoy hablando, es personal que recibió, por ejemplo, la primera dosis de la AstraZeneca, pero entiendo que todavía no la segunda dosis de AstraZeneca. Y al ser una vacuna con una fórmula de desarrollo distinta, no podrían utilizar la primera dosis de la AstraZeneca con una dosis de la Covaxin. No, en lo absoluto. No se pueden. De hecho, la AstraZeneca recién dentro de 3 meses van a recibir la segunda dosis. Doctora, no es que uno pueda administrar si tiene 100.000 dosis, decir voy a poner las 100.000 y después voy a esperar que vengan las otras, porque son diferentes. ¿El componente es diferente o en este caso no, doctora? Porque en los otros nos explicaban que son diferentes, no es que vos podés poner la AstraZeneca. No, son diferentes. Son diferentes, ¿verdad? Esta es la dosis 1 y esta es la dosis 2. Nosotros estas 100.000 estaremos dividiendo en 2 dosis, o sea, abarcaría a 50.000 personas. Pero para entender nomás, doctora, y pregunto desde la absoluta ignorancia, las 100.000 dosis son 100.000 dosis que uno puede dividirlas 50 y 50 o ya vienen en un combo donde cada vacuna va acompañada del par que debe aplicarse posteriormente. No. 100.000 dosis dividido 2. Estas 100.000 dosis son para 50 vacunados. Sí. Doctora, yo había escuchado también que se explicaba de que en la segunda dosis no tiene los mismos componentes que la primera. Por eso que no es que uno puede poner las 100.000 dosis, por lo menos en algunas de las vacunas. No se puede poner la primera, toda la cantidad que llega porque la segunda dosis es diferente. Está la 1 y la 2. Tiene diferentes componentes incluso. O en este caso no es así. No, le llamamos componente 1 y componente 2 porque las dosis están divididas en 2 nada más. Entonces nosotros las dividimos en componente 1, en este caso por ejemplo serían 100.000 dosis que dividimos en 2 componentes. Pero la vacuna sí es exactamente igual. Y todo. Ah, porque yo escuché otra cosa. Bueno, gracias, doctora. Doctora, estamos mientras mirando la cantidad de personas que hasta ahora están inscritas, las vacunadas y demás en un dato. Total de vacunados dice 44.691 vacunados hasta este momento en el último dato, que probablemente se va a actualizar en breve ya. Consulto entonces, estas dosis que ya están acá van a alcanzar a 50.000 personas. Sí. Completaremos el personal de salud e iniciaremos con los adultos mayores. ¿Para quiénes no está indicada esta vacuna, doctora? La Covaxin solamente todos los lineamientos no está indicada para menores de 18 años. ¿Todo el resto no tendría dificultades como para poder aplicarse esta vacuna? No. No existiría, no hay una indicación o una contraindicación para la aplicación de esta vacuna. Correcto. Doctora, excepto con COVID activo. Doctora, esa es la contraindicación. ¿Cuándo se habilitaría ya para los mayores de 80, que usted dice que va a iniciar con esa franja, y después ya mayores de 60 el portal para la inscripción? Nosotros queremos habilitar este portal este fin de semana para el registro de los adultos de 80 para arriba. Inicialmente. Sería entre domingo, lunes y martes estaríamos iniciando, martes, miércoles, para esa franja etaria. Adultos mayores, se estima que hay ¿cuántos? Unos 700.000 más o menos, pero eso ya incluyendo... 750.000 aproximadamente. 750.000. ¿Mayores de 60 sería eso? Mayores de 60. Perdón, cuando habla del martes, dice que si el fin de semana habilitan la web para la inscripción, ¿el martes ya podrían iniciar la vacunación para esta franja, doctora? Eso estamos planificando, Santiago. Consulto, porque evidentemente ahora papá, mamá, abuelos, abuelas en casa estarán muy expectantes a esa noticia. Todos quieren hoy de alguna manera manejar información suficiente como para tomar una decisión. ¿Ustedes pretenden para los adultos mayores habilitar vacunatorios específicos
pretenden ir a buscar a los adultos mayores? Y si ese fuera el caso, ¿cuál es el ritmo al que aspiran y sobre todo la logística con la que cuentan como para que la vacunación sea rápida, doctora? Sí, como les comenté, aquellos encamados irán a las brigadas móviles a los hogares para su vacunación. Y además tenemos planificado que ya los entre 68 y 80 vacunatorios que hoy en día están activos sean también parte del sitio de vacunación para estas personas, y también estamos planificando habilitar más vacunatorios como para llegar a 200, además de los vacunatorios de aplicación masiva que vamos a habilitar en 5 departamentos, que son aquellos en donde tenemos más de 50.000 habitantes, o sea, más de 50, que la población adulta mayor es más de 50.000. Y estos departamentos son Capital, Central, Concepción, Tahuazú, Itapúa y Alto Pará. Esa cuestión es interesante porque ahí se genera una cuestión que recuerdo en algún momento se había mencionado en conferencia de prensa por parte del doctor Guillermo Sequera. El interés para la vacunación en términos epidemiológicos es llegar a adultos mayores, estén donde estén, o en las zonas epidemiológicas de riesgo, porque hay zonas cuya población tiene un número más importante de adultos mayores, pero donde probablemente no estén en rojo en términos de riesgo epidemiológico, como Asunción, como Alto Paraná. ¿Cuál va a ser el criterio ahí? ¿Va a ser el criterio de la edad o va a ser el criterio del riesgo por zona epidemiológica, doctora? Como ustedes bien saben, y no es un secreto, ¿verdad? Nosotros estamos recibiendo vacunas en cantidad limitada, ¿verdad? Si tuviésemos por lo menos ahora la posibilidad de tener un millón de vacunas como mínimo, podríamos decir abrimos a todos, pero vamos a ir priorizando adultos mayores, como les dije, primeramente los que están en hogares de adultos mayores y los que se encuentran encamados, pero estos que se encuentran en esta franja etaria iremos priorizando por aquellas zonas que según nuestro mapa de riesgo son las más, digamos, las que nos sitúan en una situación de alerta. Se van a tener en cuenta varios factores. Entonces, doctora, con relación a otras vacunas que van a estar llegando, ya tienen estas 100.000 ahora aprobadas, las de India, llegan supuestamente este jueves las vacunas Sputnik, otra cantidad también. Entonces, ¿cómo van a elegir o simplemente las que hay se van a ir aplicando o hay alguna que sea mejor para los mayores o lo que hay se usa? Lo que hay usamos porque están habilitadas para este grupo etario ambas, pero las Sputnik, como tienen, digamos, como tienen esta condición de cadena de fluidez logística que es diferente a la de la Covaxin, que es mucho más sencilla en su manejo, las estaríamos distribuyendo en estos 68 vacunatorios que ya están luego habilitados y que fueron los que administraron la primera tanda que hemos recibido. Correcto. A diferencia de la Covaxin, que como les dije es más sencilla la manipulación, entonces estas sí estarán distribuidas en todos los vacunatorios que vamos a habilitar a nivel país. Correcto. Doctora, gracias por el tiempo. El gran desafío va a ser el ritmo de vacunación indudablemente. Y por último pregunto esto, ¿cuándo llegarían las otras 100.000 que deben venir por donación de India? Tenemos digamos, el compromiso o la oferta, no sé cómo llamarle, de que llegarían en este mes de abril, pueden ser 2 semanas o 3 semanas, en el mes de abril, pero la certeza de fecha no la tenemos. Bueno. Por eso es de que vamos a utilizar estas 100.000 dosis dividida a 2 para vacunar solamente, para tener el componente 1 y el componente 2 en esta misma tanda que estamos recibiendo de 100.000. Ya, ¿y las Covaxin en qué plazo deben aplicarse entre una dosis y otra? Y se estipula entre 2 a 4 semanas, pero la decisión es aplicar en las 4 semanas porque siempre cuando es mayor el tiempo entre una dosis y otra, la efectividad y la generación de anticuerpos también es mayor. Entonces serían a las 4 semanas.
Doctora, muy amable, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. La doctora Lida Sosa, que muchas preguntas Sí. quedan, ¿no? Porque